y estamos estudiando el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Este es un libro que se escribe posterior a la resurrección del Señor, ¿verdad? Luego que el Señor resucita, nosotros vemos que la iglesia, los primeros cristianos comienzan a formarse. De ahí partimos nosotros, ¿verdad? Dijimos, todavía no llegamos a eso, pero la palabra cristiano era algo así como algo despectivo, era como un sobrenombre, ¿verdad? Los pequeñitos, los pequeños cristos, ¿verdad? Los chiquititos, ¿verdad? Los seguidores pequeños de Jesús. Y fue un nombre que partió siendo un sobrenombre, algo un poco burlesco, sin embargo, comienza a quedarse en la vida de los creyentes porque justamente somos un pequeño reflejo de la grandeza del Señor. Tú y yo somos representantes ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Entonces la gente tiene que ver en nosotros ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Es un gran desafío, ¿no? No es fácil, pero somos cristianos. Entonces, a partir de la resurrección del Señor, comenzamos a ver cómo los primeros creyentes comienzan a ser guiados por el Espíritu Santo, viene sobre ellos la promesa del Espíritu Santo y a partir de ese momento comienza a formarse la iglesia del Señor. Hemos visto nosotros cómo los milagros comenzaron a desarrollarse en medio de los creyentes, ¿verdad? Veíamos cómo el cojo, ¿verdad? De nacimiento, una persona, un paralítico, ¿verdad? No podía caminar y recibe sanidad, ¿verdad? Le dicen los apóstoles, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy y en el nombre de Jesús, levántate. Y ese hombre fue pero lleno del Señor y sanado, ¿verdad? Y saltaba. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque era lo que no podía hacer, ¿verdad? Era lo lógico, era algo espontáneo, ¿verdad? Algo natural. Y vimos ahí cómo eso fue, cómo la vida de los primeros creyentes estaba llena de milagros. Nosotros como creyentes seguimos creyendo hoy día en el Señor y también creemos en los milagros. Creemos que Dios puede hacer una obra sobrenatural en nuestras vidas y lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? En la vida de ustedes o los que están en casa, hemos visto cómo el Señor ha obrado milagrosamente en momentos en donde ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Hemos visto la mano del Señor. Dios es muy bueno. Entonces, hemos visto cómo esto se comenzó a desarrollar. Junto con esto tan hermoso comenzó la persecución de los apóstoles y de los creyentes, y la persecución no fue de parte de la gente, sino que fue de parte de los religiosos, o sea, los que estaban en las sinagogas, los religiosos, los que se veían como más cerca de Dios, fueron justamente ellos los que comenzaron a perseguir a los nuevos, a la iglesia y a los apóstoles. Para ellos era una herejía lo que decían ellos predicar. Entonces vemos cómo comienzan a perseguir a los creyentes, comienzan a perseguir a los apóstoles, y vimos nosotros en semanas anteriores la historia de Esteban. ¿Se recuerda quién era Esteban? Fue un hombre escogido por la misma congregación de Jerusalén. Fue escogido, entre 7 hombres fueron escogidos, y uno de ellos fue Esteban, y fue escogido como un diácono dentro de la congregación. Porque como la iglesia crecía, los apóstoles se estaban viendo sobrepasados en la atención de las mesas, ¿verdad? De las cosas más domésticas de la iglesia, y escogen a estos diáconos. Uno de ellos era Esteban, hombre de testimonio, de fe, lleno del Señor, y este hombre se conoce como el primer mártir, o sea, el primero en morir por la causa de Cristo. ¿Y de qué forma muere? Apedreado. ¿Por quién? Por los religiosos. Nuevamente, nos vamos a dar cuenta al estudiar la Biblia y el ministerio de Jesús, tú te das cuenta que el Señor no tuvo problema con los pecadores. ¿Te recuerdas? Con ellos se relacionó prostitutas, ladrones, ¿verdad? Gente mala a veces, ¿verdad? Para la sociedad y delante de Dios también, ¿verdad? Pero con ellos se relacionó el Señor y no tuvo ni un problema. El problema lo tuvo con los religiosos, en este caso del judaísmo, ¿verdad? Entonces es asombroso, ¿verdad? Hoy día la gente, hoy día en la sociedad, muchos no tienen el problema con Dios. El problema lo tienen con los religiosos. Con la gente que dice ser cercana a Dios, pero que su testimonio
deja mucho que desear y vemos iglesias llenas, ¿verdad? Dirigidas por hombres que solamente buscan el bienestar de ellos, ¿verdad? Tratando de quitar todo lo que pueden a las personas y eso da un mal testimonio y muchos no quieren venir a la casa del Señor o no quieren acercarse a Dios porque ven este tipo de situaciones. Usted lo entiende, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente y para mí también sería muy difícil. Entonces, vemos acá que Esteban, por predicar la palabra del Señor y en cierta forma por echarles al agua el negocio de los religiosos, es asesinado cruelmente por ellos, apedreado. Comienza la persecución ahora ya no solamente de los apóstoles, sino que ahora comienza la persecución de los cristianos. Y inmediatamente después del asesinato, del apedreamiento de Esteban, los cristianos salen corriendo de ese lugar en Jerusalén porque iban a ser asesinados, tenían que ver por sus vidas, y son esparcidos, ¿verdad? Iban hacia Judea, Samaria, ¿verdad? Comienzan a correr para poder protegerse de su vida. Tremendo, ¿no? Algo que tal vez nosotros no logramos entender porque en esta sociedad, acá en este país, es algo que no existe. Pero fue una realidad y en algunos países, como China, Irak, hoy día sigue siendo una cruel realidad. Vemos acá también que producto de esta persecución, de manera soberana, los cristianos salen de Jerusalén y llegan a distintos lugares. ¿Y qué creen ustedes que hicieron ellos al momento de llegar a esos lugares nuevos? Predicaron la palabra. Y se cumplió lo dicho por el Señor que serían testigos, ¿verdad? Llevarían la palabra del Señor desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Fueron esparcidos, ¿verdad? Entonces, vemos que la persecución, en cierta forma, buscaba eliminar a los creyentes. Sin embargo, mientras más perseguidos eran, más se multiplicaban. Eso es interesante, ¿no? El cristianismo y la Biblia en particular como libro sagrado es el único libro más perseguido en toda la historia. Es el libro más traducido, es el libro que más se distribuye, pero es el libro más perseguido, que más han querido eliminar. Nunca he visto a alguien que quiera eliminar el Corán, por ejemplo, pero sí la Biblia. Algo ahí hay, ¿no? Pareciera que alguien o algo quiere sacar eso de la humanidad. Bueno, nosotros entendemos de dónde proviene todo eso, ¿verdad? Bueno, producto entonces de este mover, de esta persecución, vemos a un hombre llamado Felipe, ¿verdad? Como el hermano acá, ¿verdad? Felipe. ¿Y quién fue Felipe? Aparece este personaje acá en la Biblia. Fue el primer Felipe, primer misionero, ¿verdad? Fue el primer misionero. Yo sé que usted lo tenía ahí en la punta de la lengua. Fue el primer misionero. ¿Qué significa misionero? Que va con una misión a un lugar X. Entonces Felipe, el primer misionero, llega a ese lugar de Samaria, que era un lugar aborrecido por los judíos. Recuerden ustedes que los samaritanos, los que vivían en Samaria, eran en cierta forma judíos que se habían mezclado, ¿verdad?, en yugo desigual, se habían mezclado con otros de otras religiones, qué sé yo, y fueron de alguna forma expulsados, ¿verdad?, de Jerusalén. Ya no podían ser ellos considerados como parte del pueblo original y fueron echados, o ellos se fueron, mejor dicho, hasta Samaria, ¿verdad? Y ahí vivían. Y cuando un judío tenía que ir de camino y tenía que pasar por Samaria, prefería darse toda una vuelta para no pasar por ese lugar, ¿verdad? Que un hombre hablara con una mujer samaritana, era un hombre judío, era ya pero una aberración. Sin embargo, nosotros vemos que hubo un hombre que tiene un diálogo con una mujer samaritana. ¿Saben quién fue? Jesús. Jesús con la mujer samaritana. Y a esta mujer Jesús le enseña algo que hasta ese momento era solamente para los hombres. ¿Qué cosa le enseña a la mujer samaritana? Bueno, le habla muchas verdades, pero algo muy importante fue la adoración, que Dios estaba buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con una mujer samaritana. Qué machista, ¿no?
Bueno, ahí vemos este ejemplo, ¿verdad? Entonces los samaritanos eran completamente despreciados dentro del judaísmo, pareciera que no tenían ninguna esperanza. Sin embargo, Felipe, el primer misionero, llega, ¿verdad?, a ese lugar para poder llevar la palabra del Señor, y en Samaria comenzaron a conocer de Jesús y comenzó la iglesia a crecer. Qué increíble, ¿no? Fíjate que acá hay un principio. A veces las iglesias tratan de buscar como, a ver, ¿cómo te puedo decir? Estrategias para poder crecer, ¿no? Y nosotros podríamos, por ejemplo, poner un letrero en la esquina, ¿verdad? Así como iglesia para allá, ¿verdad? Doble para allá, ¿verdad? O le vamos a dar tal cosa para que usted, si usted viene a la iglesia, o vamos a hacer una campaña súper mega evangelística, ¿verdad? Vamos a traer un cantante cristiano y hacemos todo, ¿verdad? Y tratamos de captar personas. Yo no digo que eso sea malo, ¿no? Pero de alguna manera nosotros vemos acá en la iglesia cristiana, que nosotros vemos aquí en el libro de los Hechos, que ellos lo que hacían era que de manera natural, donde quiera que iban, predicaban el evangelio. ¿Sí? Dios te ha puesto en tu trabajo, que es el lugar donde tú más pasas horas, ¿verdad? O en la universidad o en el estudio. ¿Sabes para qué? ¿Para qué crees tú? ¿Para hacer horas extras nada más? No, ¿verdad? Dios te ha puesto en ese lugar para que tú compartas con otro lo que tú sabes. Cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado, dijeron, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y fueron ahí como pudieron, comenzaron a testificar que Jesucristo había resucitado. Entonces Dios te ha puesto en ese lugar para que seamos luz. Escuchaba anoche al pastor Chuy en una predicación de las semanas anteriores. Y a veces los cristianos queremos estar en un lugar donde casi escuchemos la música cristiana, ¿no? En un trabajo. Y no queremos estar rodeados de gente que a lo mejor podría ser muy perversa a la luz de la palabra. Sin embargo, esos son los lugares donde necesitan del Señor. Así que saquemos nuestra apariencia de piedad, ¿verdad? Y pongámonos misericordiosos y podamos ir, ¿verdad? Donde la gente necesita. En el lugar donde tú estás, ahí tú tienes que predicar del Señor. Ahí tienes que hacer luz, ¿verdad? Que la gente vea en ti, no que llevas textos bíblicos, ni que vas a tu trabajo con la Biblia, no, sino que vean en tu testimonio que Dios puede transformarte, ¿sí? Por ejemplo, antiguamente la gente, siempre el evangelio, ¿verdad? Fue como catalogado un poco para las personas en la último escalafón de la sociedad, ¿verdad? Al borrachito, al drogadicto, al ladrón, etc. Ok, hoy día entendemos que el evangelio es para todos, pero la gente que vivía en ese lugar donde estaba el borrachito, el ladrón, el que le pegaba a su esposa, ¿verdad? Comenzaron a ver que ellos comenzaron a cambiar. Fueron restaurados de sus problemas, de sus pecados, y comenzaron a andar ahora en orden, ¿verdad? Y el que era ladrón ya no robaba. El que era borracho comenzó a tener dignidad en su vida, comenzó a trabajar, comenzó a ordenar sus pasos. El que golpeaba a su esposa ahora estaba restaurado en su matrimonio, y la gente que los veía así, ¿verdad? El chismoso que estaba ahí en la ventana mirando pasar, decía, wow, ¿y este no era el que robaba, el que no sé qué, el que no sé cómo? Y después nuevamente el domingo, mira, y va con la esposa y van contentos. Entonces la gente comienza a llamarle la atención, ¿no? Y en algún momento quieren saber qué es lo que le pasa, qué diablos le pasa, ¿verdad? A fulanito, ¿verdad? Y se dan cuenta que lo que sucede es que han conocido al Señor. Están siendo restaurados, ¿verdad? El problema, bueno, y esa es la forma de predicar, ¿no? Y así predicaban ellos, con el testimonio primeramente. El problema está cuando es lo contrario, ¿verdad? Cuando el testimonio no te acompaña. Entonces ahí tienes un problema. Entonces vemos nosotros que la iglesia comienza a expandirse. Felipe fue el primer misionero, llega el evangelio a Samaria y de alguna otra forma, por persecución, la iglesia comienza a moverse. ¿Te ha pasado alguna vez que llevas una vida en donde Dios necesita tratar contigo
y a veces viene el problema, viene la dificultad, la prueba, la enfermedad, la situación difícil, la persecución, y te acercas al Señor, ¿verdad? Y comienzas a andar ahora en rectitud. Acá de alguna forma la persecución permitió que el evangelio se extendiera. Entonces, todas las cosas nos ayudan para bien, incluso las situaciones malas. Entonces tienes que tener paz en tu corazón, ¿verdad? Y andar en rectitud. Vamos a hablar hoy día, Hechos capítulo 8, versículo 9, vamos a continuar con esta enseñanza. Y aquí vamos a hablar de el autoengaño de la falsa o de la fe falsa. Ese es el título de nuestra enseñanza de hoy. Vamos a hablar de un personaje que viene acá en este versículo y es importante que podamos reflexionar. El autoengaño de la fe falsa o de la falsa fe. Hechos capítulo 8, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. ¿Qué decían de este hombre? Que lo que tenía era el poder de Dios. Pero recuerde que lo que él hacía era engañar. Hechos 8:9. Y ahora vamos a leer el versículo 11. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo a los samaritanos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino, recuerde que Felipe fue a predicar a Samaria, y les predicaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, este hombre, ¿verdad? El que engañaba, también creyó. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. ¿Quién estaba con Felipe? El primer misionero, Simón el mago. Se bautizó, creyó y lo seguía, estaba siempre con él. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, Simón el mago no podía creer las cosas que él veía, los milagros que estaba viendo en ese momento. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, Samaria, recuerde que era un lugar, enviaron allá a Pedro y a Juan, los apóstoles, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Esto más que nada es por el orden, ¿no? Después lo podemos explicar. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos, poner sus manos sobre las personas, y recibían el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Cuando Simón, recuerde, el mago, cuando Simón, que vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mira, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. La intención no era mala, ¿no? Él quería que la gente recibiera el Espíritu Santo, pero la forma no era la correcta. Primero, quiso él tener ese poder. Segundo, ofreció dinero. Y tercero, quería ser él el protagonista. Vamos a ver varios aspectos acá, ¿verdad? ¿A dónde quedé? En el 20, versículo 20. Entonces Pedro, el apóstol, le dijo: tu dinero perezca contigo. A algunos pastores les falta esto, ¿no? Porque reciben. No importa la forma, traiga su dinero, ¿verdad? Pero el apóstol le dijo: tu dinero perezca contigo. O sea, muera contigo. No te lo voy a recibir, le está diciendo de otra forma, ¿no? Porque has pensado que el regalo o el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Usted puede recibir un regalo si usted lo tiene que pagar? No es regalo, ¿no? Deja de ser un regalo, deja de ser un don. 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22. Arrepiéntete pues de esa tu maldad
y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Fíjese la respuesta, vamos a analizarla. Esta historia que vemos acá, de Simón el Mago, es algo que no debía suceder en medio de la iglesia naciente. Recuerde que la iglesia estaba recién formándose y se estaba dando esta situación bochornosa, ¿verdad? Difícil. Era algo que no se debía dar. Sin embargo, nos muestra una lamentable realidad. Que en medio nuestro, ¿verdad? Siempre van a haber personas que quieren infiltrarse de la forma que sea, ¿verdad? En medio de la iglesia cristiana. Para algunos este tema puede ser molesto, puede ser agotador, puede ser trillado. Sin embargo, es importante hablar en relación de este tema considerando esta situación, ¿verdad? Yo le quiero recordar que Simón el Mago tenía la oportunidad de ¿qué? ¿Cuál era la oportunidad que él tenía? ¿De comprar el poder? No, ¿verdad? Él tenía la oportunidad de enderezar sus pasos y volverse al Señor. Esa era la oportunidad. Entonces, la Biblia es muy clara en muchos temas. Uno de ellos es la fe. Recuerde que el título de esta enseñanza es el engaño, ¿verdad?, de la fe falsa. La Biblia es muy clara en muchos temas. Uno de ellos es la fe. Y esta fe puede ser una fe verdadera o puede ser una fe falsa. ¿Sabían ustedes que existe la fe de demonio? Es como raro, ¿no? La fe de los demonios. La Biblia dice que los demonios creen. Yo no conozco ningún demonio agnóstico, ni tampoco conozco ningún demonio ateo, porque ellos saben que Dios existe. Entonces ellos creen en Dios, ¿o no? Creen en Dios. Tiemblan, incluso dice que los demonios creen y tiemblan, pero no es una fe que los salva, porque no reconocen a Jesús como su Salvador, lo reconocen como un ser superior. No piense usted que el diablo no respeta a Dios, está sujeto a Dios, pero no está dispuesto a hacer su voluntad, sin duda, ¿no? Bueno, entonces, el tema de la fe es muy claro, y cuando hablamos de fe vamos a hablar de una fe verdadera y vamos a hablar de una fe falsa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo saber la fe, ¿verdad? ¿Cómo saber si esta fe es una fe verdadera o es una fe falsa? La Biblia es muy clara en relación a esto y dice que es en base al fruto. Al fruto. Fíjese que habla del fruto, ¿verdad? Y este fruto puede ser mucho, puede ser poquito, ¿verdad? Va creciendo, pero es así. Por su fruto, por sus frutos los conoceréis. Entonces, nosotros debemos probar nuestra fe. Tú y yo debemos probar nuestra fe delante del Señor. Una de las cosas que yo hago constantemente delante del Señor es orar y decirle: Señor, ayúdame. Guíame, Señor, en estas cosas, ¿verdad?, que pasan por mi mente, que pasan por mi corazón. Ayúdame, Señor. Y veo que mi fe muchas veces está débil. O incluso mi fe puede estar distorsionada. O mi fe puede estar confundida completamente, en otra dirección. Entonces tú y yo debemos constantemente estar hablando al Señor y diciendo: Señor, ayúdame, guíame en esto, para tener una fe verdadera. Por alguna razón, Dios permite que hombres como Simón el Mago puedan estar infiltrados, ¿verdad?, dentro de la congregación, dentro de estos primeros creyentes. Jesús incluso escogió a uno. ¿Se recuerda quién era ese hombre? Sabemos que no era de Dios, pero el Señor lo escogió: Judas. Es como extraño esto, ¿no? Es extraño que Jesús, sabiéndolo todo,
haya escogido a uno que de alguna forma él sabía que iba a ser, lo iba a traicionar. Pero es algo que por alguna razón soberana, Dios permite. En este pasaje que leímos, vemos al hombre llamado Simón el Mago, conocido por su oficio divino de mago, perdón, su oficio de adivino o de mago. ¿Sí? Todo indica que este hombre era parte de la iglesia local. ¿Cree usted que era parte de la iglesia local de ahí de Jerusalén? Dice que creyó, que se bautizó y que andaba con Felipe. O sea, pareciera que sí, ¿no? Todo indica que este hombre era de la iglesia local. Mire lo que dice, yo se lo leo, va a estar acá. Hechos capítulo 8, versículo 13. Dice, también creyó Simón mismo, estamos hablando de Simón el Mago, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, así, wow, mira, ese paralítico se levantó, wow, mira este milagro, míralo. Y él estaba atónito, estaba ahí. Ahora, pregunta, ¿se equivocó Felipe al considerar a Simón el Mago como parte de la iglesia? No, no, ¿verdad? No se equivocó. Todo esto es parte del plan perfecto. Todas las personas tienen el derecho y la necesidad de proceder al arrepentimiento en sus vidas, en el momento que Dios los guíe. Y todos vamos en distintos procesos, ¿no? Algunos de ustedes llevan mucho tiempo, ¿verdad? Y a lo mejor el primer día que recibieron el Evangelio, ya sus vidas cambió. Otros llevan mucho tiempo, ¿verdad?, en este proceso y algún día sus vidas cambiarán, pero también hay otros que no va a pasar nada, ¿verdad? Eso ya es algo muy personal. Ahora es importante poder reflexionar acerca de esto. Tristemente, la iglesia de Cristo, mientras esté en esta tierra, nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a estar siempre infiltrados. Siempre, ¿verdad? Por el falso creyente. Pero recuerde que puede ser un verdadero creyente. Hay dos cosas, ¿ah? Una cosa es el falso creyente y otra cosa es el creyente inmaduro. Son dos cosas distintas, ¿verdad? En el caso de Simón, él no era un creyente inmaduro. Él era un falso creyente. Vamos a verlo acá un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces es muy triste que la iglesia del Señor esté infiltrada por situaciones como estas, ¿verdad? Gente que puede tener una falsa fe, una fe distinta a la verdadera. Se parecen, pero en realidad no lo son. ¿Se ha comprado alguna vez algo, ¿cómo se dice esto? Pirata. O sea, yo sé que usted no lo compra, ¿no? Pero que lo compró y resultó que era pirata, ¿verdad? Acá un hermano, que no voy a decir su nombre, ¿verdad?, pero es de la multimedia, se compró unos audífonos, ¿verdad? Y nos decía, me costaron re caro, y eran falsos. Así era, ¿no? Falso, imagínense. Y obviamente nos pasó a nosotros en la pandemia, compramos unos micrófonos Shure, ¿verdad? Inalámbricos. No eran baratos, ¿verdad? Y cuando los quisimos probar, no sintonizaban, y no había caso, ¿verdad? Y nos frustramos, ¿verdad? Y tuvimos un tremendo pleito con la persona que nos vendió, y no nos devolvió el dinero, ¿verdad? Bueno, después yo dije, los busqué, claro, la diferencia de precio también era, pero yo no me había dado cuenta de eso. Para mí todo era caro, yo soy muy apretado, ¿no? Entonces para mí ya era todo caro. Y me di cuenta que era falso, pero yo los miraba y eran idénticos, pero idénticos, hermanos. Entonces, tristemente, esta situación también puede suceder en nuestras vidas. Podemos estar viviendo como creyentes, pero sin tener este fundamento, y eso es importante que lo podamos analizar, hermanos. Ahora yo se los digo desde la mirada no de un crítico, ¿no? Se los digo porque a mí me sucedió. A mí me sucedió esto, ¿verdad?
Entonces, a veces uno puede estar por mucho tiempo convencido de algo que no eres. Por eso es importante examinar tu corazón delante del Señor. Y todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Para complementar, para comprender mejor esto, leamos el siguiente pasaje. Mateo capítulo 13, versículo 24. Mateo 13, 24. Acá nos habla una parábola. ¿Qué es lo que es una parábola? Es una enseñanza con una historia cotidiana. Cualquier cosa, puede ser un sembrador, un oficio de alguien, ¿verdad? Y esa enseñanza tiene una enseñanza espiritual. Eso se llama parábola. ¿Ok? Mateo capítulo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué es lo que dice este hombre? Sembró semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. O sea, tú no sabes hasta que florece, ¿no? Tú esperas que salga lo que sembraste, pero dice que como había un hombre malo que vino de noche y sembró otra cosa, pasó el tiempo y creció también la cizaña. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Esa es la historia, ¿no? Ahora Jesús, vamos a avanzar al versículo 36, y ahí está la explicación de esta parábola. Jesús explica la parábola de la cizaña. Versículo 36 del capítulo 13 de Mateo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos le dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Y respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es hijo del hombre. El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Jesús, ¿verdad? Él es el que siembra la buena semilla. El campo es el mundo, este planeta, ¿verdad? Esta humanidad, esta sociedad. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Todo engaño a nuestras vidas proviene de Satanás, ¿verdad? El 39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. O sea, cuando termine toda esta historia de la humanidad. Y los segadores son los ángeles que relata el Apocalipsis, ¿verdad? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, Jesús, a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahí está, ¿verdad? Llegará un día en que nuestra fe será probada. Ahora, muchas veces estamos preocupados de la fe del otro, ¿no? Mira, habla, Señor, ¿verdad? Háblale a la hermanita tanto, al hermano tanto. Pero primero debes preocuparte de tu vida. ¿Cómo tú vas a ver el impedimento de tu otro hermano si tienes, cómo vas a ver la astilla en el ojo de tu hermano si tienes en tu ojo una tremenda viga?
¿Se entiende, no? Eso es un texto bíblico. Primero debes sacar eso, curar tu ojo para que puedas ver bien y puedas hacerlo. Ahora, es importante el autoanálisis en relación a esto, ¿verdad? Tu vida. Porque esto es un relato complicado, ¿verdad? Muchas personas llenan las iglesias, algunos sin entender qué hacen ahí, pero otros están convencidos que están muy seguros delante del Señor. Sin embargo, llegará un día en que se presentarán delante de Dios y se pueden llevar una sorpresa, ¿verdad? Una respuesta, ¿verdad? Que los va a dejar de una forma heridos por la eternidad. ¿Sabe cuál es esa respuesta? Nunca os conocí. Recuerda, hay una diferencia entre el cristiano inmaduro, ¿verdad? O carnal, se le llama en la Biblia, a el falso cristiano. Son dos cosas distintas, ¿verdad? El cristiano maduro, el cristiano carnal o inmaduro tiene salvación. El cristiano falso no tiene salvación. Y acá dice, la respuesta del Señor será, nunca os conocí. Es una respuesta difícil. ¿Se ha puesto alguna vez a pensar en esto? ¿Cuál será la respuesta del Señor para nuestra vida? Yo me lo he puesto a pensar muchas veces. Creo que me acompaña Mateo 7, capítulo 21. Hablamos de esto porque vemos nosotros acá a Simón el Mago tratando de alguna forma de estar ahí, ¿verdad? Y el capítulo 7 de Mateo, en el versículo 21, dice que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no dice que son pocos, dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Profetizar significa predicar. O sea, un predicador podría estar también en este lugar, ¿no? No prediqué, Señor, en tu nombre. Les hice serie a los hermanos, les enseñé de tu palabra, tocaba en la alabanza, hice no sé tal cosa para ti. Bueno, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, el versículo 23, el Señor dirá, nunca, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es fuerte, ¿no? Es una respuesta fuerte de parte del Señor. ¿Cómo te sientes cuando tu esposa te portas mal, verdad? Y la esposa no te habla. ¿Cómo te sientes? Una de las cosas cuando yo era pequeño, una de las cosas que más nos dolía con mis hermanos, y a mi papá también sobre todo, era cuando mi mamá no nos hablaba, ¿verdad? Se quedaba así. Mamá, mi mamá está. Y no nos miraba. La hermana Carmen, la dulce hermana Carmen, ¿verdad? Y no nos hablaba. Y eso nos dolía, ¿verdad? Y nos empezamos, mamá, pues ya, pero mamá. Y le hacíamos cosquillas, ¿verdad? Tratábamos de... Y era cada vez peor, ¿verdad? Su ceja ya estaba así, cada vez más enojada, ¿verdad? No había caso. Bueno, ese es un ejemplo bastante doméstico, ¿no? Pero, ¿cómo será que Jesús, el Señor, te diga, apártate de mí, ¿verdad? Fuera de mi presencia. Nunca te conocí. Yo he tratado de ponerme en ese lugar y realmente es algo angustiante, ¿no? De saber que tu amado Jesús te pudiera decir algo así. Por eso es importante reflexionar acerca de nuestra fe y estar haciendo la voluntad del Señor. Algunos piensan que tenemos un Dios que no discrimina. ¿Sabías tú que Dios es un Dios discriminador? Es como raro esto, ¿no? Porque la palabra discriminador es como malo en este contexto. Pero entendiendo el verdadero significado de la palabra discriminación, nosotros
nos damos cuenta que Dios sí es un Dios discriminador, porque si no sería una herejía pensar que Dios no discrimina. ¿Sí? Tú discriminas entre lo bueno y lo malo, ¿no? ¿Sí? Tú puedes discriminar, tú puedes entender, saber, conocer. Dios lo puede hacer. Dios es capaz de conocer lo más profundo del corazón de cada persona. Puede saber quién es su hijo, quién no, como en el caso de Simón. Aunque parezca, ¿verdad? Aunque se haya bautizado, aunque esté en medio de ellos, aunque esté cerca, ¿verdad? Mira, si venir todos los domingos a la iglesia tampoco te garantiza ser un hijo de Dios, ¿o sí? Tampoco. Los musulmanes oran mucho. ¿Cuántas veces oran los musulmanes? Varias veces en el día, ¿no? Y van con su alfombrita y donde sea, no les importa nada, ellos oran. Hay muchas religiones, muchas sectas que tienen comportamientos mucho más comprometidos, ¿no? Con Dios o con su Dios que muchos de nosotros. Pero lo que Dios va a mirar es tu corazón, lo que hay ahí en el corazón. Pero eso es importante, ¿no? Pero eso es importante nosotros analizar. Siempre yo les digo, no es que yo sea mala onda ni pesado, nada, pero si venimos a la casa del Señor, debemos saber cuál es la razón por la cual estoy aquí. ¿Para qué vine? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué yo les predico, verdad, esto? ¿Cuál es la intención de mi corazón? Ahí Dios me prueba. ¿Cuál es la intención de que tú estés en este lugar, verdad? Es importante, ¿no? Es importante saber esto, conocer y abrir el corazón delante del Señor. Entonces nuestro Dios discrimina, según la Biblia, de la oveja y la cabra. Bueno, lo que leíamos recién del trigo y la cizaña. Dios discrimina del que está a su derecha y el que está a su izquierda, ¿verdad? Y no es para un tema político, ¿eh? Porque algunos dicen que Dios es de la derecha, ¿no? Y que echa a los de la izquierda. No está hablando de eso para nada, ¿verdad? Para absolutamente, ¿verdad? Pero está hablando de que hay diferencias, ¿verdad? ¿Puede el Señor diferenciar entre el religioso y el espiritual? Pero también puede discriminar el Señor del que viene tal vez con una fe falsa o una fe media distorsionada, pero que en el fondo de su corazón quiere agradarlo. Como la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Que era supersticiosa. ¿Se recuerdan ese relato en la Biblia? Ella tenía una fe distorsionada, porque ella pensaba que al tocar en la orilla del manto del Señor se iba a sanar. O sea, era como una superstición, ¿no? Si toco, me sano. Y cuando tocó, el Señor dijo, ¿quién me tocó? Había mucha gente. Y le dicen, pero Señor, estamos llenos de gente, dicen los apóstoles. ¿Quién me tocó? Porque salió virtud de mí. Y la mujer fue sana por su fe. Lo mismo el centurión, ¿verdad? Y lo mismo muchos personajes que venían delante del Señor con una fe un poco distorsionada, débil probablemente, pero que Dios la consideró para que se fortaleciera esa fe. Muchos de nosotros venimos delante del Señor tal vez con una intención, ¿verdad? Tal vez vienes con una intención, pero Dios puede considerar esa mínima intención y puede hacer de ti algo grande. Por eso es importante abrir el corazón delante del Señor, ¿verdad? Si no, yo le diría acá, hermanos, todos levantemos las manos, somos todos santos, somos todos buenos. Mire, si hasta la cara tiene usted, usted debería estar ahí beatificado, ¿verdad? Pero tenemos que ser sinceros delante del Señor, porque si no nos vamos a engañar. Y va a llegar un día en que nos tenemos que presentar delante del Señor. El día que muramos, porque vamos a morir, ¿no? Bueno, el día que muramos o el día que el Señor venga, vamos a tener que estar ahí y va a salir a la luz. Tú vas a decir, ¿por qué no hice lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacer? Como cuando vas a dar la prueba de la universidad o de lo que estés estudiando, ¿verdad? Y no estudiaste. Y dices, ¿por qué me puse a ver tanta película en Netflix y no estudié? Ahí lo valoras. Y ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Y ahí te mandan el 1, ¿verdad? Para la casa. Entonces no esperes, hermano, el momento de estar delante del Señor para comenzar a examinar tu fe. Es importante hacerlo hoy día.
Entonces decíamos que Dios es un Dios discriminador. Y llegará el día en donde nuestra fe será probada por el fuego, incluso nuestras obras. A lo mejor tú eres salvo, pero también tus obras en esta tierra serán probadas para ver con qué intención tú hacías todo aquello, ¿verdad? El que limpió, ¿con qué intención lo hizo? Limpió la iglesia. El que trajo ese florero, ¿con qué intención trajo el florero? El que, no sé, lo que usted quiera, piense en lo que sea. Dios va a mirar y va a probar esa obra. Y si esa obra procede correctamente, tendrás una recompensa. Eso lo dice la Biblia en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Donde se juzgarán tus obras, tu caminar. Pero otra cosa también es la salvación. Es importante, hermanos. Cuando recibas un consejo de parte del Señor, por medio de nosotros como pastores, o de algún hermano, ¿verdad?, que pueda demostrar madurez en su vida, obedécelo, ¿verdad? Hay una predicación del pastor Chuy, creo que fue de la semana pasada, que habla de las promesas de Dios. No sé si la puedo escuchar, ¿sí? Bueno, escúchenla. Y habla de la obediencia, ¿verdad? Las bendiciones que hay cuando obedecemos, ¿verdad? Escúchenla para que pueda complementar esto, ¿verdad? Entonces, cuando te demos un consejo, obedece, ¿verdad? Dios puede estar ayudándote, puede estar extendiendo su mano, ¿verdad? Advirtiéndote de las cosas que pueden suceder a futuro y ahorrarte tremendos problemas, ¿verdad? Para que no suframos las consecuencias. Es muy lamentable, hermanos, porque como pastores nos toca a nosotros abordar situaciones en ustedes, ¿verdad? Y muchas veces hemos conversado situaciones, ¿verdad?, con los hermanos, con la familia, con los matrimonios, y no consideran el consejo, ¿verdad? Luego lo volvemos a tratar y sí, y entienden que lo que se le está diciendo está bien, y les damos todos los ejemplos y todas las formas, ¿verdad?, en la que Dios nos guíe. Pero llega un momento que ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Y tienen consecuencias en sus vidas. Que una familia puede ser completamente destruida por no considerar en el momento el consejo oportuno de Dios. Por eso, hermanos, tome el consejo. Nunca les vamos a dar un consejo malo, ¿verdad? Nunca les vamos a decir, pégale a tus hijos, ¿verdad? Deja a tu esposo, a tu esposa. No, por supuesto que no, ¿verdad? Siempre el consejo va a venir de la palabra del Señor, es nuestra función. Pero debemos obedecer, debemos considerar esto, ¿verdad? Es muy importante que cada cristiano pueda discernir, pueda comprender en su propia vida y hacer algo, ¿verdad?, si encuentra que algo no está bien delante del Señor. Hoy día el tema es examinar nuestra fe y poder estar seguros que tenemos esta fe que nos puede salvar eternamente. ¿Cuál es esa fe? La fe en Jesús. Creer que Jesucristo es el Señor, que Él es Dios. Y al entender esto, arrepentirnos de nuestros pecados delante de Él y comenzar a llevar una vida en rectitud. Muchas personas tienen un concepto, hablando de Simón, el mago, muchas personas tienen un concepto errado de sí mismo, ¿verdad? ¿Qué era lo que le pasaba a este hombre, Simón el mago, verdad? Él vivía una vida cristiana pensando que era parte de ella, pero en realidad no lo era. Y se autoengañaba. Más allá de una buena obra, Dios va a mirar siempre tu corazón. Vimos que Simón el mago quería poner las manos sobre la gente para que recibieran el Espíritu Santo, pero al parecer lo que él quería era protagonismo. Había envidia en su corazón. Él quería ir a hacer los milagros, ¿verdad? Y eso no está bien, ¿no? O sea, si Dios te usa para hablarle a otro, si Dios te usa para orar y que un enfermo se te sane, la gloria del Señor, pero tú no tienes que andar anhelando lo que Dios quiere hacer con quien quiera. Si el poder es el mismo, ¿verdad? El Dios es el mismo. Entonces, Dios va a mirar tu corazón más allá de lo que pueda hacer Dios contigo. Dios siempre va a mirar tu corazón. Muchas personas tienen un alto concepto de sí mismo, que era el caso de
este hombre, de Simón el Mago. No son capaces de ver su verdadera condición espiritual. No son capaces. A veces me ha tocado hablar con personas, ¿verdad?, cristianas, y trato de darle todos los argumentos para poder llevarlos a una reflexión y no logran ver eso. Y pueden llegar a reflexionar cosas que no tienen sentido, que no es lo fundamental, que lo que Dios quiere tratar en sus corazones. Alguien que no se reconoce como un pecador, es alguien que no necesita un Salvador. ¿Sí? ¿Necesitas tú un salvavidas si no vas a ir a la playa o al agua? ¿Qué crees tú? No, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Necesitas un Salvador si tú no te consideras un pecador? La respuesta es, usted ahí vea, ¿verdad? Para poder entender el concepto, ¿verdad?, y la necesidad de un Salvador en tu vida, tú necesitas primero reconocerte como un pecador delante de Dios. A veces le predicamos a gente por ahí y la gente te va a decir, no, pero si yo soy tan bueno. Miren, si hasta las palomitas les doy acá afuera, amiguita. Perrito que encuentro, lo recojo. Estoy inscrito en la Teletón, en los bomberos, en Greenpeace, en World Vision. Apadriné un pingüino en la Antártida. No sé, lo que quiera, ¿verdad? Y no logran, ¿verdad?, darse cuenta de que no le están dando el lugar que le corresponde a Dios. O sea, un pingüino es más importante que Dios. Extraño esto, ¿no? Pero puede suceder así. Entonces, mientras una persona no reconozca que es un pecador, nunca tendrá la necesidad de un Salvador. Y esto es lo que le sucedía a Simón el Mago. Él se encontraba regio y estupendo, ¿verdad? Predicaba en Samaria, ¿verdad? La gente lo seguía, hacía sus eventos, sus cosas, ¿verdad? Pero él no lograba discernir que en realidad él tenía una necesidad de ser perdonado. No reconocía sus pecados. Lo vemos por su última frase en la respuesta a la condenación de los apóstoles. Vamos a verlo ahí, ¿verdad? Muchas personas tienen un alto concepto de sí mismo y no son capaces de ver su verdadera condición espiritual. Alguien que no se reconoce como un pecador, como les decía, no va a necesitar nunca un Salvador. El término mago se refiere al mismo oficio que tenían los reyes magos. ¿Se recuerdan los reyes magos, no? ¿Nunca le ha llamado la atención por qué los reyes magos fueron a adorar a Jesús? Bueno, ¿quién eran los reyes magos? Eran algo así como sacerdotes que provenían de los medos y los persas, ¿verdad? Los medos persas. Y eran, en cierta manera, ellos eran una mezcla de ciencia y superstición. ¿Sí? Era una mezcla, una mezcolanza. Ellos mezclaban la astrología con la adivinación, ¿verdad? Una cosa es observar los planetas y otra cosa es que tú creas que Júpiter dirige tus pasos, ¿verdad? En cuanto al horóscopo y toda esa cosa que hay hoy día, ¿no? Entonces, ellos tenían una mezcla entre la astrología y la adivinación y otras prácticas ocultistas. Incluso las mezclaban con la historia, con las matemáticas, con la agricultura. O sea, era una mezcla de muchas cosas, ¿verdad? Bueno, de ahí entonces más o menos viene este término. Hechos capítulo 8, 9 dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. ¿Qué es lo que había hecho? Los engañaba, haciéndose pasar conscientemente por algún grande. ¿Ha conocido alguna vez a alguien así? ¿O cómo estás? Tú sabes quién soy yo, ¿verdad? Y después resulta que ni la esposa lo quería en su casa, ¿verdad? Bueno, así era Simón el Mago. Se hacía pasar, ¿verdad?, por uno grande. Tenía una alta estima de sí mismo, ¿verdad? Versículo 10, a este oían atentamente todos,
desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque sus artes mágicas, nótese eso, ¿qué es lo que hacía? Sus trucos, ¿verdad? Su conejo, ¿verdad? Sacó en el nombre de Jesús, hacía sus actos, ¿verdad? Sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Este tipo hacía una mezcolanza de todo. Simón el mago era un hombre egocéntrico, orgulloso, que insistió en estar metido en medio de los apóstoles. Sin embargo, su fe es rechazada por Dios. Él no quería someterse bajo el poder y la autoridad de Dios. Él quería ser el poder y tener esa autoridad para sí mismo. Y eso es lo que él quería. Es extraño esto, ¿verdad? Pero hay personas que no quieren al Señor, sino que solamente quieren tener su poder, su autoridad, tal como lo hizo Simón el mago. Bueno, dicho de paso, aquí viene el término simonía. ¿Han escuchado hablar del término simonía? ¿Saben lo que significa simonía? ¿Ha visto usted hoy día en la televisión cuando ves a estos predicadores que te dicen envíe su dinero y reciba un milagro, ¿verdad? Tiene tos, mande 10,000 pesos y el Señor le quita la tos. Tiene un cáncer, envíe 500,000 pesos, haga un pacto, ¿verdad?, de dinero y Dios le va a sanar su enfermedad. O necesita una casa, pacte con Dios. ¿Ha visto eso, no? La televisión está lleno de aquello. Bueno, eso se conoce como simonía, no es algo que a Dios le agrade, no es algo que Dios haya, es una doctrina completamente falsa, ¿verdad? Y simonía significa pagar por un favor de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, el dinero debe tener un lugar dentro de la iglesia local, que es el lugar que es para el sustento de la obra. Pero ya no puedes tú empezar a decir cosas así como acomodando, ¿verdad? Como se da. Entonces, simonía, ¿será que sigue existiendo esto, no? Sí, lamentablemente. Entonces, es extraño, pero hay muchas personas que no quieren al Señor, pero sí quieren sus poderes, sus manifestaciones, ¿verdad? De hecho, muchos brujos que usted va a ver en la televisión, que adoran abiertamente todo lo oculto, el ocultismo, por ahí tienen su Biblia, ¿verdad? Por ahí tienen también su nombre por ahí de Jesús, ¿verdad? Todo le sirve en realidad, ¿verdad? Hay personas que son atraídas por las cosas de Dios, pero no por Dios. Las cosas, ¿verdad? Lo que Dios te puede dar, pero no el Salvador. Hay personas que les gusta hablar de las experiencias sobrenaturales que pueden tener con Dios, pero no les gusta hablar del compromiso de ser un hijo de Dios. Aman el milagro, pero no aman al que hace el milagro, que es Dios, ¿no? Aman los dones espirituales, pero no aquel de quien provienen los dones espirituales. Les gusta el ambiente de la iglesia y las personas, ¿verdad? Son buena onda la gente, pero no al que vive para que esa iglesia tenga sentido, no me refiero a Dios. Les gustan los cánticos de la iglesia, la música, pero no la ven como un medio de adoración a Dios. Simplemente un ritmo nada más, ¿verdad? Les gusta la gente de la iglesia, pero no quieren ser parte de la iglesia. Entonces, queridos hermanos, es muy importante que podamos discernir en relación a nuestra fe. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos trae hasta este lugar? Un día domingo temprano, por la mañana, ¿verdad? Donde tal vez podríamos estar durmiendo hasta más tarde. ¿A cuánto le gustaría dormir hasta un poquito más tarde? Amén. Amén. Por acá. No es malo, ¿verdad? Pero queremos primeramente servir al Señor, ¿verdad? Podemos hacer el culto en la tarde, ¿eh? ¿No? Ok, es mejor en la mañana. Mira, Dios no mira el horario, ¿eh? No piense usted que no es más cristiano el que viene en la mañana que el que hace el culto en la tarde. Es un tema ya práctico nada más, ¿verdad? Nosotros lo decidimos así porque así ya tienes del día libre para que puedas invitar a tu esposa a comer, ¿verdad?
a los restaurantes caros, ¿verdad? La lleves. No, ¿verdad? Pero para que puedas compartir con tu familia. Pero no es malo tampoco tener un culto por la tarde. Cuando nos llenemos tendremos un culto por la tarde y ahí usted ya puede escoger. Así que siga evangelizando. Entonces, es muy importante nosotros que podamos examinar. La fe verdadera te lleva a una vida de constante búsqueda del Señor, ¿verdad? Esa es la fe verdadera. Constantemente estás ahí. Puede ser que tu fe se debilite, como nos pasa, pero ahí estás, ¿verdad? Ahí estás. La fe falsa te lleva a buscar a Dios solamente cuando lo necesitas. Eso se llama, como lo decíamos la semana pasada, oportunista, ¿verdad? Basta que tiemble y algunos se ponen muy cristianos, ¿verdad? Jesucito Santo, Dios Todopoderoso de la Biblia y del pesebre, ayúdame, Señor, por mi culpa, ¿verdad? Y tembló, pasó el temblor, ya sigamos, tan, taran, taran, ¿verdad? No, hermanos, ¿verdad? Que bueno, todos nos acordamos del Señor cuando tiembla, ¿verdad que sí, hermanos? La otra vez nos pilló el temblor aquí en la iglesia, ¿verdad? Menos mal que no estábamos cantando, va a temblar. Pero está bien que te acuerdes del Señor, ¿verdad? Pero no solamente acuérdate el día del terremoto, ¿verdad? Sino te acordarías del Señor para el año 86, para el 2010, ¿y cuándo más? No, creo que ahí no. Pero hay algún terremoto grande, un temblor grande. La falsa fe va acompañada de orgullo, de soberbia, de falta de perdón, de malos deseos, de mal testimonio, de falta de dominio propio, etc. Ahí tú tienes que examinar. La fe, la falsa fe es osada. Simón el Mago insistió en estar al lado de los apóstoles al extremo de querer pagar incluso por tener aquello. Fue osado, ¿no? ¿Te imaginas? Un día vienes tú y me dices, pastor, tengo 20 millones de pesos, ¿verdad? Para que usted me inscriba ahí en el libro de la iglesia. Firma aquí, hermano. Hermano, estás confundido, ¿verdad? Pero hoy día eso existe, ¿eh? De hecho, existen las narcoiglesias. ¿Sabía usted eso? No sé si acá en Chile, pero en países como Nicaragua, Honduras, Guatemala, existen las narcoiglesias, que son levantadas por los narcotraficantes y reciben, ¿verdad?, el dinero, ¿verdad? Y está bendecida la obra. Pero usted sabe que eso no está bien, ¿no? Bueno, pero la falsa fe es osada. O sea, una fe de un narcotraficante que no está dispuesto a dejar su oficio, es capaz de ofrecerle a Dios una ofrenda, ¿verdad? Por eso digo que la falsa fe es osada. Y ese hombre piensa que Dios está diciendo, oh, gracias, qué buena persona. No eras tan malo, ¿verdad? Pero así está la gente. ¿Sabías tú que los delincuentes tienen sus santitos, ¿verdad? Y ellos le rezan, ¿verdad? ¿Sabías tú eso, no? Claro que sí. Pero no, o sea, asesinan, matan, que es algo muy malo, es un pecado, pero luego están le piden a su Dios, ¿verdad? Pensando como si Dios estuviera de acuerdo con aquello. Esto es parte del comportamiento humano, ¿no? Parte de la antropología. Ahí tiene que usted entrar a estudiar eso porque el ser humano, el corazón es engañoso. El falso creyente quiere todo a su modo, rápido, y confía incluso en su poder adquisitivo para incluso parecer más creyente. Simón pensó que pagando podría ser como los apóstoles. Mira, qué tremendo, ¿no? Pagando puede ser como los apóstoles. Fíjate que yo a las personas más cercanas a lo que la Biblia dice, he visto personas que se han despojado de todo. Son personas súper pobres, ¿verdad? Así como que no están aferradas a lo material. Dedican su vida, se van a las misiones por ahí, ¿verdad? A lugares donde hay pura pobreza, ¿verdad?
y no tiene nada que ver, y tienes una fe verdadera y no tiene nada que ver con algo material, sino que viene del corazón. ¿Qué crees tú? ¿Será que Dios necesita algo material tuyo para hacer de ti un buen creyente? No, en absoluto, ¿verdad? Simón pensaba que pagando podría ser como uno de los apóstoles. En alguna oportunidad hemos tenido que rechazar colaboraciones de dinero de gente que no viene a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque de alguna forma la persona se engaña, ¿verdad? No quieren vivir una vida de compromiso con el Señor, pero piensan que con el dinero, en cierta forma, retribuyen algo. Si yo lo acepto, ¿saben lo que sucede? Confundo más a esa persona. Entonces, es un tema, ¿no? Es un tema. La Biblia dice en relación a ofrendar, por ejemplo, dice que si tú vienes a ofrendar con lo que tú hayas propuesto en tu corazón y en el momento de ofrendar te das cuenta que tienes algo contra tu hermano, o sea, una discusión, un problema con la esposa, dice que tú no tienes que seguir con eso. Tú tienes que parar un poquito, soluciona el problema que tú tienes y luego preséntate delante del Señor con tu ofrenda, como te guía el Señor. Pero nosotros, de alguna manera, mira, le voy a hacer una pregunta, pero no me la responda. ¿Alguna vez usted ha ofrendado, estamos hablando del dinero, ¿no? ¿Ha ofrendado al Señor teniendo algo en el corazón contra otra persona? No me lo responda. Estaba enojado con su esposa, con su esposo, ¿verdad? Y igual pasó adelante, ¿verdad? Con su carita de dador alegre, ¿verdad? Pero en el corazón quería puro matar al esposo por lo que me hizo, o a la esposa. ¿Cuántas veces lo hicimos? ¿O yo nomás lo hice? Entonces, te das cuenta que a veces podemos ser muy osados en todo esto. Pero es importante que examinemos el corazón, hermanos, para que podamos comenzar a vivir una vida en rectitud. Y poco a poco el Señor va a comenzar a moldear nuestros pasos. Esto es un proceso que todos nosotros debemos experimentar. Con mi esposa lo estamos viviendo y lo estamos tratando de entender y nos cuesta trabajo, pero debemos hacerlo. Y te animamos para que todos nosotros lo hagamos, ¿verdad? La razón por la cual yo he estado hablando con muchos de ustedes, y de los que están también en sus hogares, he estado hablando con varios de ustedes durante estas últimas semanas, es justamente para animarlos a que tomemos decisiones en nuestra vida. Yo me alegro, ¿verdad?, de ver a varios de ustedes acá, ¿verdad?, de tomar estas decisiones, porque yo sé que no nos gusta, ¿verdad?, estas conversaciones, pero me da mucho gusto, ¿verdad?, saber que de alguna forma vamos tomando decisiones en nuestras vidas. Y no es para hacerte la vida a cuadritos, no es para yo meterme en tu vida. A mí no me gusta, créanme que a mí no, para mí es como, ¿verdad? No es algo que a mí me guste. Créanme, yo no lo haría, sinceramente. Lo hago por amor al Señor, por amor a ustedes, pero no es una situación que a mí me guste y que me agrade, pero que lo debo hacer con la única finalidad de, ¿qué creen ustedes? De traerlos al Señor. Pero lamentablemente hay personas que no quisieron tomar decisiones en sus vidas. Pero no puedo seguir dejándolos que se autoengañen. Por eso es importante, hermano, que tomes decisiones. Nuestro anhelo es que como pastores, nuestro anhelo es que tú y tu familia puedan servir al Señor con todo su corazón. Eso es algo que nos llena el corazón.
Simón el Mago iba al lado de los apóstoles con el concepto erróneo entonces. Aunque era considerado por Felipe, con el paso del tiempo mostró lo que había en su corazón. Aunque había sido bautizado de corazón, aunque fue bautizado, su corazón no era sincero. Se echó el agua nomás, ¿verdad? Se mojó. Simón el Mago comenzó a seguir al Señor cuando se dio cuenta de la popularidad cuando se dio cuenta que su popularidad había comenzado a bajar. Ya la gente no quería seguir escuchando sus historias de Simón el Mago, y por ahí como que él quiso acercarse, ¿verdad? Y luego vemos que él quería tener ese poder que tenían los apóstoles y ofrece dinero. Simón el Mago tenía un mal concepto de sí mismo y de la salvación. Dice Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17. Entonces les imponían la mano y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el poder, el Espíritu Santo. Simón no solamente tenía un mal concepto de sí mismo y de la salvación, también tenía un mal concepto de la obra y del poder del Espíritu Santo. Nuevamente entonces el mismo asunto. Cristianos que quieren usar el poder de Dios o el poder del Espíritu Santo, que es lo mismo, como un juguete. Lo vas a ver en las iglesias. A la cuenta de 3, Señor, sana a la persona. 1, 2, 3, es sano. Y hacen un show, ¿verdad? Barato, con la muestra de sus poderes, ¿verdad? Simón el Mago tenía este mal concepto. Quieren los milagros, pero no quieren al que hace los milagros. Es como alguien que te quiere por lo que cocinas. le ha pasado, ¿no? Por los que cocinan rico, porque si cocinas feo, no. Pero puede ser que alguien te quiera por cómo cocinas, ¿verdad? Pero quiere solamente de ti, ¿qué cosa? Tu comida. Bueno, en el caso del Felipe está bien, los clientes que lo quieran por su comida, ¿verdad? del sushi, ¿no? Pero hay gente que a lo mejor te va a querer solamente por una cosa. ¿Y cómo te sientes tú? Que van a ti solamente por el favor que tú le puedes hacer, ¿verdad? Y te sientes mal cuando ves que la gente se acerca a ti solamente por lo que tú les puedes dar. Eso no está bien, ¿no? Causa rechazo. Es extraño, ¿no? Bueno, Simón tenía un concepto tan errado del Espíritu Santo que llegó a pensar que con su dinero él podía acceder a esa autoridad, a ese poder y esa autoridad. Lo encuentra absurdo, ¿no? Es absurdo. Es absurdo. Es muy absurdo, sin duda. Sin embargo, es más común de lo que nosotros pensamos. Personas que ofrecen ofrendas de dinero a Dios con el fin de recibir milagros. ¿Lo ha visto? Está lleno. Ellos tienen una fe que Dios les puede ayudar, pero su fe sigue estando solamente en las cosas materiales. Su necesidad está solamente en la enfermedad, solamente en la necesidad material, en su dinero, ¿verdad? Me acerco a las cosas de Dios para recibir mi ayudita, pero no estoy dispuesto a llevar una vida temerosa delante de Dios. Hace 2 semanas me llamaba un hombre que me dio toda una cátedra, les conté, ¿no? Que me dio toda una cátedra de que la Biblia dice que al que te pide tienes que darle, ¿verdad? Yo ni lo conocía. Y finalmente lo que él quería era que le diéramos dinero, ¿verdad? Te voy a dar un paquete de alimentos, de una canasta familiar. No, yo quiero dinero, ¿verdad?
Hay gente que es muy descarada. Tienen solamente esa necesidad. ¿Cuántos falsos se han aprovechado de otros falsos para sacarle dinero, verdad? A cambio de alguna experiencia sobrenatural. Iglesias hay muchas, eventos hay muchos, y ahí están. Veamos la respuesta de Pedro, Hechos 8:20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto. Versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, miren esta respuesta, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. A pesar de toda la reprensión de Pedro, Simón el mago no es capaz de reflexionar en su propia vida, en su propia condición delante de Dios. No es capaz. Lo vemos en su respuesta. Si podemos dejar ahí el versículo 24. Solo él tuvo miedo al castigo de Dios sobre su vida. ¿Sí? Hay gente que quiere venir a Dios porque tiene miedo de que Dios los castigue o que les mande algo malo. Y eso está mal. ¿Sabes por qué? Porque tú debes venir a Dios no por el castigo. Tal vez ni te pase nada en esta tierra, vas a tener un castigo eterno. Pero capaz que te vaya muy bien en esta tierra. Tú debes venir a Dios porque tú reconoces que Él es digno de toda adoración, que Él es Dios, nada más que eso. Pero no por miedo. Y este hombre, Simón el mago, tenía miedo del castigo de Dios sobre su vida, porque era egocéntrico. Todo giraba en torno a él, ¿verdad? Pero él no estaba dispuesto a arrepentirse. De hecho, le pide a los apóstoles que rueguen por él. Mira, ahí está la respuesta. Les ruego que pidan a Dios por mí para que nada de esto me pase a mí, dijo este hombre. Todo esto entonces demuestra esa falsa fe que tenía, ¿verdad? Y de estos iban a haber muchos. ¿Cómo está tu fe hoy día delante del Señor? Es una pregunta, ¿verdad? Aprendamos de esta situación. Tal vez puedes venir con una fe distorsionada, pero puedes corregirla. Puedes enderezar tus pasos y puedes comenzar a decirle: Señor, mira, tal vez vine con un concepto errado de ti. Tal vez he venido por los panes y los peces. Tal vez estoy aquí porque tengo miedo de un día morir y no saber dónde voy a ir. Pero hoy día estoy reconociendo, estoy entendiendo que en realidad te debo servir porque tú eres Dios. Porque te necesito en todas las áreas de mi vida. Porque estoy vacío, estoy vacía y necesito de ti. Necesito que tú seas el centro de mi vida. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con ser convencido de tu realidad. De que tú puedas reconocer en ti, y no en los demás, sino que en ti, tu realidad delante de Dios. Reconocer que eres un pecador y que necesitas de un Salvador. De otro modo, imposible. De que tu vida, tu familia, todo lo que tú eres, necesita de Jesús, necesita de Dios. Yo quiero invitarte a que podamos ponernos de pie. Ahí los que quieran, ¿verdad? Los que puedan, pónganse de pie y vamos a hacer una oración delante del Señor. Reflexione sobre esto que hemos aprendido. Reflexiónalo. Porque llegará el día en que estaremos frente al Señor. Algunos antes, otros después, tal vez todos juntos en la venida del Señor, no lo sabemos. Pero hoy día estamos a tiempo, hermanos. Que este domingo que tú has apartado y que has venido a este lugar sea un domingo de beneficio para tu vida. Sea un domingo en donde puedas aprovechar esta instancia, ¿verdad? Esta palabra del Señor para tu vida y puedas estar tranquilo, ¿verdad? Puedas resolver tus temas delante del Señor y ahora puedas vivir una vida
confiada que tu fe es verdadera. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, estamos siendo confrontados, Señor, por tu palabra a través de la historia de este hombre, Simón el Mago, Señor, que de alguna forma trató de ponerse por sobre tu palabra, Señor, y él quería comprar, Señor, tu poder con su dinero. Señor, tenía un alto grado, era muy egocéntrico, Señor. Él giraba en torno a él. Y tal vez hoy día lo criticamos, Señor, pero podemos también vernos reflejados en muchas áreas sobre este hombre, Señor, que hizo mal las cosas. Señor, ayúdanos en esta noche, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo pueda ir a lo más profundo de nuestro corazón y seamos convencidos por ti, Señor, en relación a nuestra condición. Estoy seguro, Señor, que todos los que estamos acá, todos, absolutamente todos, y los que pueden estar conectados, necesitamos, Señor, tratar muchas áreas de nuestra vida, Señor. Necesitamos que esa fe pueda ser purificada, Señor. Que puedan salir las supersticiones, los intereses, los conceptos erróneos, doctrinales, Señor, y podamos verte, Señor, al Dios de la Biblia. No al Dios de Hollywood, no al Dios de las películas de Semana Santa, sino que poder verte a ti realmente, Señor. De poder tener una relación directa contigo, Señor. Este domingo, Señor, hoy, tú has permitido, Señor, que escuchemos tu palabra, Señor, porque tú nos hablas a tiempo, Señor. Queremos tener una fe verdadera. Queremos, Señor, presentarnos delante de ti, Señor, y pedirte, Padre, que nos ayudes. Que tu Espíritu Santo pueda convencernos de nuestro mal, de nuestros pecados, Señor. Podamos confesarlos delante de ti. Y, Señor, si nuestro nombre aún no está en tu libro de la vida, Señor, nos arrepentimos y te pedimos, Señor, que tú puedas inscribirnos, Señor. Que podamos recibir tu salvación como un regalo, Señor, al saber que tú moriste por nosotros en la cruz. Señor, y que nuestra vida comience a ser ordenada. Señor, el anhelo de nuestro corazón es poder agradarte, Señor. Tal vez no sabemos completamente cómo hacerlo, pero, Señor, queremos agradarte. Queremos ir con tu bendición en nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdame en mi vida, Señor. Ayúdanos en nuestras familias, Señor, a poder conducirnos rectamente delante tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada familia que está en este lugar, por cada matrimonio, Señor, por cada persona, Señor, que pueda estar escuchándonos también a través de esta transmisión. Y, Señor, te pedimos que nos alientes, Señor, a poder buscarte verdaderamente. Señor, si alguien está hoy día en necesidad, alguien necesita urgentemente un milagro tuyo en relación a su fe, Señor, te pido, Padre, que te reveles a sus corazones y podamos proceder, Señor, a esta fe verdadera. En el nombre de Jesús, Señor, en ti descansamos, en ti confiamos, Señor, y aprendemos, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén.